Mi nombre es Andrés Travaini, soy el EU3 Hotel Oscar. En este momento me encuentro en la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, Argentina. Quiero agradecer, bueno, por esta oportunidad. En esta ocasión voy a hablar sobre la propagación transecuatorial, que es un tipo de propagación que se aprovecha mucho entre la zona del Caribe, un poco el sur de Estados Unidos y el norte de Sudamérica, para con nosotros que estamos en Argentina, Chile, el sur de Brasil. Así que es un fenómeno bastante interesante. Bueno, básicamente van a encontrar en la bibliografía y en muchos lugares que se habla de TEP. Bueno, TEP es una abreviación básicamente de propagación transecuatorial, que es un tipo de comunicado que se realiza entre estaciones de radio que están en lugares opuestos del ecuador geomagnético. Es decir, nosotros tenemos el ecuador geográfico, que todos conocemos, y después hay un ecuador geomagnético que está relacionado con el campo magnético terrestre y que vamos a ver que no coincide exactamente con el geográfico. Este tipo de comunicados se empezaron digamos, a detectar en el año 1947. Eso es lo más antiguo que he encontrado en la bibliografía, aunque podrían haberse dado casos previos que, bueno, no están documentados. Siempre sabemos que en la radio es muy difícil hablar de un descubridor de algo en especial. Y bueno, más adelante en las filminas vamos a ir viendo que hay dos tipos de TEP. En general siempre hablamos de TEP, pero se pueden clasificar en dos según la bibliografía. Tenemos una TEP a la tarde o vespertina y una TEP que se da más bien a las horas de la nochecita antes de la medianoche. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de la propagación transecuatorial es que se desarrolla en la ionósfera y no en las capas inferiores de la atmósfera llamada troposfera. Así que debemos tratar de no confundir las zonas donde se produce este tipo de propagación y tampoco confundirlo con un fenómeno por ahí más común, que es la esporádica E. ¿Sí? Y lo importante que quiero hacer hincapié a lo largo de estas filminas es que cualquier modo de comunicación sirve. ¿Sí? FM, banda lateral, AM, cualquiera de fonía, CW o digitales. No está digamos, reservado para algún modo de comunicación en especial, como a veces uno suele pensar de que los modos digitales son los únicos que nos permiten a veces lograr comunicados un poquito más difíciles. Aquí puse un mapita donde básicamente están graficados las latitudes geomagnéticas. La línea verde que vemos alrededor del ecuador, digamos, geográfico, es el ecuador geomagnético. Como podrán ver, está un poco desplazado del ecuador geográfico y además, especialmente en Sudamérica, tiene una desviación hacia el sur. ¿Sí? En este mapa lo que yo he marcado son potenciales, digamos, comunicados, es un mapa esquemático, en donde las flechas indican aproximadamente los distintos caminos que se han observado, es decir, por ejemplo, estaciones de Sudamérica que comunican con el sur de Norteamérica o el Caribe, estaciones de la parte sur de África que comunican con Europa, y estaciones de Australia que comunican con Japón. No quiere decir que no se pueda andar en otros lugares del mundo, siempre respetando esto de que las estaciones tienen que estar a ambos lados del ecuador geomagnético, pero bueno, por ejemplo, digamos, en la India, del otro lado del ecuador geomagnético prácticamente no hay habitantes, hay algunas islas, y bueno, lo mismo sucede en el Atlántico, hay algunas islas, pero no es tan común. En este mapa también lo que podemos ver es que las estaciones tienen que estar ubicadas alrededor de unos 30 a 55 grados de latitud geomagnética alrededor del ecuador geomagnético, justamente. Bien, acá lo que les quise mostrar para hacerlo lo más práctico posible es un ejemplo de qué se puede lograr, digamos, con la propagación TEP. Esto fue tomado hace 2 o 3 días cuando hice esta presentación, y fíjense, bueno, la cantidad de comunicados reportados en modo digitales por PSK Reporter,
entre Argentina, Uruguay, Chile, sur de Brasil, y Ecuador, Venezuela, Colombia y algunos países también del Caribe. Así que es bastante interesante porque bueno, nos permite comunicados con zonas que normalmente por otros modos de propagación no tendríamos disponibles. Pero eso no es todo, no solamente en 6 metros, sino que además es muy interesante que en 2 metros podemos aprovechar este tipo de propagación. Acá también les puse un mapa y lo que quiero hacer hincapié es que uno de los requisitos, digamos, para que sea más factible este tipo de propagación es estar en una época del año cercana al equinoccio y estar preferentemente en el pico del ciclo solar. Bueno, ninguna de estas dos condiciones se ha dado en el momento de elaborar el mapa, así que imaginen que estamos en una condición poco favorable. Cuando las condiciones sean más favorables de pico del ciclo solar y alrededor del equinoccio, deberíamos esperar tener aún mejores condiciones. Y como les comentaba recién, fíjense que ahí yo dibujé el ecuador geomagnético a grosso modo, y lo que se ve es que los comunicados son entre estaciones equidistantes a ambos lados del ecuador, y que el camino que siguen esas señales es aproximadamente perpendicular al ecuador geomagnético. Bien, entonces nos preguntamos qué tan lejos podemos comunicarnos con propagación transecuatorial. Bueno, yo les había comentado que hay que estar alrededor de unos 30 a 55 grados de latitud geomagnética. Bueno, yo entré a la página de bandas altas, que es una página muy interesante de experimentación en DX, en VHF y UHF, y bueno, ellos me cedieron este cuadro, que es un cuadro de récords argentinos de distancia. Fíjense que para este caso elegí la banda de 2 metros, y bueno, en este cuadro, por ejemplo, podemos ver que en banda lateral única se han hecho contactos de 6.400 kilómetros entre Argentina y Puerto Rico, por ejemplo, pero también hay contactos confirmados en CW y en modos digitales. Y a la derecha van a poder ver, bueno, la fecha, que es interesante, pero también van a poder ver alguna información adicional sobre qué condiciones de operación había, y se podrán fijar de que, bueno, algunas estaciones tienen condiciones operativas bastante interesantes, pero quiero rescatar, por ejemplo, el récord número 7 en la tabla, que está realizado con una Yagi de 3 elementos, polarización horizontal y 20 vatios. Entonces, con esto quiero mostrarles de que, bueno, hay posibilidades, no hace falta tener una mega estación como a veces uno infiere a primera vista. Obviamente tener una buena estación ayuda y mejora las posibilidades ampliamente. Entonces, ahora que les comenté más o menos qué es lo que puedo lograr, les voy a mostrar algo un poquito más técnico, pero no voy a entrar en mucho detalle. Simplemente, como les comenté que había dos tipos de TEP, una vespertina y una nocturna. Respecto a la vespertina, se tiene la teoría de que se generan alrededor del ecuador geomagnético unas especies de zonas o burbujas de alta ionización que permiten la refracción de las señales de radio entre esas burbujas sin necesidad de hacer reflexiones en tierra. Esto, bueno, permite, entre otras cosas, elevar la máxima frecuencia utilizable de la capa F2, y además por el hecho de no realizar rebotes en tierra, como sería el modo más común de propagación, se evita grandemente lo que está relacionado con la absorción en la capa D. Entonces, esta combinación de casos, digamos decir, estas burbujas de alta ionización levemente inclinadas, permiten entonces una propagación con baja absorción y una MUF más alta o bastante más alta que la que permitiría una propagación por F2 convencional. Este tipo de TEP es muy aprovechable en la banda de 10 metros y de 6 metros. Y es, como les comenté, una propagación que se realiza en horas de la tarde, entre 15 y 19 horas de tiempo local. Esto a veces hay que tomarlo un poquito con pinzas, más bien una cuestión estadística, al igual que la distancia recorrida.
se puede dar un poquito antes o un poquito después. Y este tipo de propagación se caracteriza por una señal en general fuerte, con poco desvanecimiento y también poco Doppler, en contraste con lo que vamos a ver después de la TEP nocturna. Entonces básicamente es la TEP que solemos ver en 6 metros y a veces también en 10 metros. Por el otro lado está la que llamamos TEP nocturna, que está más relacionada con lo que llamaríamos ductos, ¿sí? Quiero aclarar acá que estas son todas, digamos, teorías, son, digamos, bastante afianzadas, pero bueno, evidentemente es muy difícil saber exactamente qué es lo que está pasando en la ionosfera. Esta TEP nocturna estaría más bien relacionada con estos ductos, que son zonas de distinta ionización en la capa F. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, básicamente lo mismo que la TEP vespertina, una baja absorción por no tener que realizar rebotes en la superficie terrestre, y los ductos permiten utilizar frecuencias más elevadas. En este caso, las bandas a utilizar podrían ser hasta la banda de 70 centímetros. Yo no tengo ningún registro, pero sí parece que ha habido recepciones de propagación transecuatorial en 70 centímetros. En las otras bandas, 6 metros, 2 metros y la banda de 220 MHz, hay registros perfectamente, digamos, rastreables, así que como pueden ver, este tipo de propagación nos permite, bueno, aprovechar la banda de 2 metros. Y como su nombre lo dice, nocturna, ocurre alrededor de las 20 a las 23 horas tiempo local. Como la propagación es norte-sur, en general la hora de ambos corresponsales suele ser la misma, o suele tener a lo sumo 1 o 2 horas de diferencia, ¿sí? En este caso los trayectos son un poquito más variables, entre 3.000 y 8.000 kilómetros de distancia, y lo importante es que se presenta un desvanecimiento bastante profundo y un Doppler que por momentos puede hacer que la voz o el tono del CW suene un poquito extraño, ronco, y que FT8 no decodifique por el hecho de que al generarse Doppler, el programa que funciona por desplazamiento de frecuencia, bueno, se empieza, vamos a llamar, a confundir entre los distintos tonos. Entonces, básicamente, para que esto no sea todo tan teórico, sino que podamos aprovechar este modo de propagación, es aquí que puse algunos consejitos, algunas ideas para redondear un poco el tema TEP. Básicamente es estar ubicado en el lugar correcto, que es alrededor de 30 a 50 o 55 grados alrededor del ecuador geomagnético. La mejor época es alrededor de los equinoccios. ¿Esto por qué? Bueno, porque la radiación solar que genera estas burbujas, por ejemplo, de ionización, en la época de los equinoccios genera dos zonas bien definidas y de un grado de ionización bastante parecido tanto al norte como al sur del ecuador geomagnético, cosa que no se suele dar fuera de los equinoccios. Pero bueno, de todas formas, como la radiofisión es experimentar y probar y dedicarle tiempo, yo les recomendaría que no descarten un QSO por TEP fuera de esas épocas, ¿no? Bien, después algo muy importante es elegir la banda y el horario. Como les había comentado, las bandas un poco más bajas se aprovechan durante la TEP de la tarde o vespertina, y las bandas más altas durante la nocturna. Y acá hay algo importante que es, como les dije, que utilizar antenas y potencias moderadas ayuda, pero hay infinidad de casos de estaciones muy modestas que, utilizando incluso a veces potencias QRP, han logrado contactos por propagación transecuatorial. Lo ideal es tratar de ponerle esfuerzo a la estación de radio y, bueno, hacer alguna pequeña direccional, ya sea casera o comprada, y utilizar la máxima potencia que uno pueda disponer. Por ejemplo, los equipos de FM eh, para móvil en general suelen tener hasta 80 vatios incluso, y se han hecho muchos comunicados utilizando FM. Así que yo les recomiendo que prueben. Los QSO en Digimodo, bueno, tienen alguna ventaja,
pero es muy interesante que prueben también en fonía o en telegrafía, que puede ser muy entretenido. Oye, Andrés, Bien, 3 minutos. bien. Dentro de los consejos para aprovechar, entonces les quería comentar que es interesante monitorear la banda de 10 metros porque permite tal vez detectar tempranamente lo que va a suceder en la banda de 6 metros, y también es muy interesante escuchar la banda de broadcasting en FM, en alguna frecuencia libre, que no esté ocupada en su ciudad, para detectar tempranamente la TEP en 2 metros. Bueno, y otros consejos que aplican para muchas cosas que los voy a comentar aquí, es que si utilizan el PSK Reporter, tengan su estación de radio reportando automáticamente para que otras estaciones puedan reconocer que se está dando la propagación TEP, y también que lo anuncien en clusters y redes sociales para que, bueno, las personas que tal vez están trabajando o no pueden estar al lado del equipo de radio puedan acudir a las aperturas. Es muy importante leer, aprender, hay muchos videitos, muchos tutoriales y libros que pueden ser muy interesantes para aprender del tema, y como siempre digo, la radiodifusión es una actividad que uno rara vez realiza solo, realiza con otras personas, así que es muy importante interactuar para bueno, hacer algún sketch o realizar algún experimento y quién sabe, sorprendernos con la propagación. Así que les dejo aquí en las filminas algunos enlaces muy interesantes y bueno, espero que les haya sido de mucho provecho y bueno, quedo atento a cualquier consulta.